2025. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la presentación de Ella guardó silencio, de Cástulo Aceves. Otro título que está en el ciclo de novela negra y literatura policíaca organizado en el contexto de esta feria, porque, bueno, yo diría, entre otros motivos, es uno de los géneros más iniciáticos en la literatura, ¿no? ¿Cuántas personas que a lo mejor no tienen ningún interés en el Quijote o la Divina Comedia o Shakespeare, saben de memoria todo Agatha Christie, saben de memoria los cuentos de Sherlock Holmes, los de Edgar Allan Poe con Auguste Dupin como protagonista, ya no digamos otras de la literatura. Hay muchas literaturas donde hay mucha tradición de literatura policíaca que se ha ido mezclando, ¿no? La mexicana no es desde ningún punto de vista excepción. Entonces, me da mucho gusto que la FILU tenga un ciclo dedicado a este género literario que, pues digo, es a quien con quien tenemos una honrosa deuda muchos, porque así fue como nos enganchamos con la literatura. Y digo, también valdría la pena recordar uno de los grandes escritores de Latinoamérica en el siglo XX, el uruguayo Juan Carlos Onetti. Hubo un momento de su vida en que se dedicó únicamente a escribir literatura policíaca, ¿no? O novelas que ocupaban todos los recursos de la policíaca para contar las historias que Onetti quería contar. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en algún momento fundaron una colección publicada por Editorial MC que era únicamente de literatura policíaca, ¿no? Entonces, digo, no es tampoco que haya que pedirle permiso a nadie ni pedir carta de identidad para decir que estamos ante uno de los géneros grandes de la literatura, ¿no? De la literatura moderna, porque es después de todo, o sea, es hasta el siglo XIX y esta idea de hacer todo un poco más científico que nace en las bases de lo que hoy ya llamaríamos criminalística, criminología, algo así. Entonces, Cástulo, para empezar a hablar de tu libro de cuentos, Ella guardó silencio, yo querría, porque bueno, este es un libro del año 2025 o 2024, donde ya no estamos con Sherlock Holmes, ya no, o sea, este esquema que conocemos de una habitación cerrada donde ocurrió un crimen y un detective que mediante un proceso intelectual va a darte la explicación, ese esquema ya está un poco agotado. Hay maneras de revivirlo, por supuesto que las hay maneras incluso de parodiarlo y satirizarlo que lo hacen aún más vivo, como ocurre con el Quijote, pero ese esquema como tal, ya, por lo menos en tu libro, Ella guardó silencio, ya quedó superado. Aquí hay, sobre todo, primero, yo diría una reformulación de la figura del detective. Si bien hay cuentos concretos donde sí vemos digamos, tu Sherlock Holmes, que aquí sería el Dittel, tu Padre Brown, tu Auguste Dupin, sí hay un detective a quien vemos en sus inicios, en su madurez y ya en su vejez. También hay cuentos en los que la figura del detective es algo como improvisado. A alguien le ocurre la eventualidad o le ocurre la desgracia de volverse detective. O sea, la figura del detective que nace, digo, en este momento del siglo XIX, donde todo quiere ser muy científico, ¿no? Ya ves cómo es Sherlock Holmes, ya ves cómo es Auguste Dupin, ¿no? Que parece que te quieren a la vez impresionar con su intelecto y con su erudición. Hablemos un poco para iniciar, si te parece, la figura del detective. ¿Cómo en nuestra realidad, región 4 de México, donde sabemos cómo es la policía, sabemos cómo son los aparatos de investigación, pero también sabemos que hay gente que sí necesita resolver crímenes, ¿no? Sean detectives privados o agentes de la justicia? ¿Cómo trasladamos, o para empezar, bueno, déjame plantear doble pregunta. ¿Qué es para ti la figura literaria del detective en oposición a la vida real, que siempre es más triste y más prosaica? ¿Y cómo esa figura de detective a ti, cómo te impactó, cómo te conmovió, cómo te tocó de alguna manera para decir, adaptémoslo a una realidad tapatía del año 2024? Muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a la Feria del Libro, a Artes, a Literatura por invitarnos a este ciclo negro y criminal, en el que estamos pues muy contentos de compartir, además de la literatura policíaca, que como bien dices, para muchos ha sido iniciática y que además creo que va ganando cada vez más lectores.
y pues compartir con muchos de mis colegas que andan por aquí en el ciclo, que siempre, algunos ya los conozco de otros encuentros, a otros los voy conociendo y siempre es un placer conocer a gente que está embebida en este género. Eh, pues ya para caer en materia, la figura detective, ciertamente la figura detective nació, como dices, en estos detectives que trataban de resolver qué había sucedido. Es decir, en Sherlock Holmes, Agatha Christie, la pregunta importante era qué pasó, cómo es qué fue lo que pasó en este crimen. Y ellos utilizan su intelecto y su aguda visión, digamos, para ir viendo en las sutilezas y reconstruyendo el crimen y usaban su puro intelecto. Y eran estos cuentos o estas novelas que les llaman puzzles, de alguna forma, eran un reto. El reto era encontrar al asesino, que no siempre era el mayordomo, a través de esto. Después, bueno, pasa el tiempo, creo que no tan lejano, el hard boil, que es donde yo me alimento un poco, en Estados Unidos, que vienen esos detectives que ya no importa tanto el qué pasó en el crimen, sino quién. Estos detectives del hard boil, que bueno, creo que todos ubican a estos detectives de gabardina, sombrero, las películas de los 40, El Halcón Maltés, Sueño Eterno de Chandler. Nuestro abuelo Raymond Chandler, dicen por ahí, yo cuando empecé a escribir policíaco, yo decía, yo quiero escribir de detectives, y yo sentía que ese modelo era ya el más cercano, porque ellos, si bien estaban ubicados en Estados Unidos, cuando estaba la prohibición de los licores, cuando estaba todo este tema de que estaban rebasadas la policía por el crimen, decía, bueno, en este momento hay una prohibición, no es de licor, es de otras cosas, otras sustancias, y estamos rebasados, es decir, eh, ahora esta figura también ya está un poco cansada, es decir, yo muchos colegas he oído decir, inclusive sobre este libro, un colega que todos queremos mucho, Bev, decía, es que ya no pongan a detectives de gabardina y sombrero en las portadas, por favor, porque pues ya está como muy saturado la literatura con este detective icónico, pero yo decía, bueno, es que yo sigo creyendo que ese detective sigue aplicando a nuestra actualidad, a nuestro entorno, pero ciertamente había que buscar un giro de tuerca, ¿dónde lo modernizamos? En las charlas entre las de ayer y hoy han estado platicando que por un lado los detectives ya no son estos hombres machos, solitarios, que no tienen familia, que son incapaces de mantener una relación sentimental, pero que tienen un concepto de ética propia, que al final de cuentas es lo que los llevaba a resolver los casos. Ellos tenían un concepto de lo que era ético, de lo que era justo, y la mayoría de los casos los resolvían a través de esta búsqueda de su propia justicia. Eh, en la actualidad ya los detectives tienen ciertas vulnerabilidades, estaban diciendo hace rato, tienen familia, ya son detectives que no son necesariamente este tipo cara dura con un pasado. Bueno, el pasado traumático sigue estando porque de algo tenemos que alimentar el drama en las novelas y en los cuentos, pero ciertamente ya son personas un poco más cercanas, ya no son necesariamente lobos solitarios. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a plantearme, yo escribí una novela al tiempo que estos cuentos, decía, bueno, ¿cuál sería el equivalente a un detective en estos tiempos? Y yo soy ingeniero en sistemas, por mi formación, y además a mí me gustaba, antes de este libro de cuentos, mis demás cuentos giraban en torno a estas leyendas de la computación, estas historias como oscuras sobre lo que pasaba. Entonces, si es que pues un detective es lo que ahorita el equivalente a un hacker, en el sentido de que es alguien que te resuelve algo, que te puede ayudar a encontrar desde una persona la información, te puede ayudar a poner seguridad o a quitarla, y también se rigen bajo una ética propia. Yo empecé a estudiar casos de hackers, empecé a leer, me era algo más cercano, y la verdad es que para mí fue muy orgánico, fue muy claro que por lo menos uno de mis detectives tenía que ser un hacker, que de hecho Deitel pues es el icónico en este libro, y yo creo que algún momento lo usaré en alguna novela. Es un hacker que pone su agencia de detectives un poquito como para ser más cercano o como máscara de su verdadero negocio. Porque ciertamente un hacker pues no se puede anunciar así, hago negocios de hackeo, me dedico
a encontrar pistas. ¿Quieres saber qué hace su pareja? Pues no, que así se anuncian por lo menos la agencia de detectives que hay en Guadalajara, sí tiene un espectacular ahí, o tenía cuando llegabas del aeropuerto y decía, su pareja le engaña, quiere saber qué hace su socio, grupo de investigadores Apple. Entonces, o sea, eso mismo hacen los hackers, pero bueno, él como para enmascarar el negocio, yo pensé, y en ese primer cuento está un poquito que ahí le viene la idea de volverse un detective privado, que además es algo como más cercano a la gente, porque le dicen hacker y las personas pues corren, ¿no? Está esta idea de que todos los hackers son, pues te van a hacer mal, que en el mundo de los hackers además está el concepto también muy western. Hay hackers de sombrero negro, sombrero gris y sombrero rojo, sombrero blanco, perdón. Y bueno, y hay unos de sombrero rojo, les llaman, que tiene que ver con que si son hackers que se dedican a robar o a hacer, digamos, daño, hay hackers que se dedican a hacer justicia, como el grupo Anonymous, o lo que ellos entienden por justicia. Hay hackers de sombrero gris que depende de la situación, el caso, pues lo que deciden. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo ese mundo de los hackers se parecía mucho al mundo de los detectives, y de ahí salió esta idea de Data, del hacker detective. Sí, oye, pero al adaptarlo, volviendo a cómo se vuelve el detective contemporáneo, el detective de tus libros, al adaptarlo, me imagino que implícitamente ya hay un debate con lo que acabas de decir de la postura ética de cada, o sea, uno cuando lees a Sherlock Holmes o para poner un ejemplo quizá más puntual en este caso al padre Brown de Chesterton, que es un sacerdote que resuelve crímenes basándose no en una intuición detectivesca, sino en él se dedica a escuchar confesiones de pecadores, ¿no? Entonces basándose en su experiencia de confesor, sabe cómo funciona la mente del pecador, cómo alguien ocultaría su culpa. Eh, hay una brújula moral siempre en el padre Brown, hay una brújula moral siempre en los detectives clásicos. Tú lo acabas de mencionar como los propios detectives de los hard boils como de Raymond Chandler tienen más bien una ética personal. Eh, ¿Te planteaste en algún momento cuál es la ética del hacker? Porque también, o sea, el hecho de adaptarlo a nuestra realidad, la literatura sabemos que es un diálogo con la realidad, ¿no? Entonces, no dudo que pueda haber éticas de hackers distintos en Finlandia y en México, y no porque se enfrentan a realidades distintas, ¿no? O sea, aunque por más que la red nos conecte a todos, pues nuestra forma de entender el mundo depende de dónde nacimos, de nuestra relación con la criminalidad cotidiana en un país como, digamos, México. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, digo, si te planteaste en algún momento cuál es, o sea, el código del hacker para tu detective Deitel? Sí, no, sí me lo planteé, inclusive por ahí hay un libro, bueno, en el internet, en estos sitios donde uno baja libros, que se llama tal cual La ética del hacker. Hay un libro blanco del hacker que supone que hicieron entre varios programadores de seguridad, que uno lo puede bajar, digo, está en inglés, no sé si hay una versión en español, pero sí está. Y aún así, sí estuve yo planteándome, bueno, ¿qué reglas va a seguir mi hacker en particular? Porque ciertamente, aunque todos los hackers sí coinciden más o menos en algunas reglas, como decía, depende de si son sombrero blanco, sombrero negro. Yo me planteé, bueno, Deitel, ¿cuál va a ser su propia ética? ¿Qué es lo que quiere hacer? En un momento dado, y lo sigo pensando, quería yo reescribir el arte de la guerra, pero el arte de la guerra para hackers, como una especie de divertimento dentro del libro. Probablemente lo deje para el tema de la novela, buscar aunque sea algunos de los textos como para adaptarlos, como una especie de divertimento, parte de una novela futura. Porque sí, yo me planteaba, en un hacker, ¿qué piensa? Lo que he visto yo que están en común en general en el mundo, la mayoría de los hackers están en contra del tema de que la información esté al servicio del poder. Es decir, la gran mayoría dicen, bueno, la información, más allá de que debiera ser pública y gratuita, no tanto la información, sino, decían, es que el software, los libros, ellos creen mucho en esta especie de libertad de la información, pero sobre todo están muy de acuerdo en el tema de que el poder no debiera aprovechar estos sistemas de información para ejercer el poder sobre los ciudadanos, sobre los gobernados, sobre los más vulnerables. Inclusive yo ahorita estoy en el proceso de escribir una novela y presidente hablando del tema,
bueno, hay esta especie de grupos de hackers anarquistas cuyo no regla, ¿cómo le llama? Comunicado es que lo que no les parece es que la inteligencia artificial esté en estas empresas grandísimas al servicio del poder. Entonces, es más o menos, y siguen los mismos lineamientos, más son estos grupos que nacieron de estos hackers de sombrero blanco que intentan hacer una especie de justicia en el mundo a través de sus conocimientos técnicos. Ahora que mencionas la inteligencia artificial, pues creo que es un tema de la realidad que invoca necesariamente el tema de la ciencia ficción como género literario, ¿no? O sea, ya la realidad no diría que a pasos agigantados, sino a pasos normales, ya llegó a algunas cosas que antes llamábamos ciencia ficción, ¿no? Lo que se le ocurrió en su momento a Julio Verne ya se cumplió todito, entonces ya estamos como cumpliendo lo que se le ocurrió a Philip K. Dick y vamos así avanzando en ese sentido. Entonces, hay un cuento tuyo que ocurre en el futuro donde se invoca una tecnología que no está a nuestro alcance aún y hay allí también un punto de intersección entre la literatura policíaca y la ciencia ficción porque para llegar a el misterio, para entender lo que está pasando, para entender el sentido de la historia, hay que pues, unir esos dos ríos, ¿no? El de la ciencia ficción y el de la literatura policíaca. Eh, ¿Podríamos hablar un poco de la ciencia ficción? ¿Cuál es tu, digamos, tu relación con ese género? Y también te preguntaría, o sea, digo, yo sé que una cosa puede ser dos a la vez, pero si solamente pudieras decir una, ¿tú ves tu libro como un volumen de ciencia ficción o como un volumen de literatura policíaca? Si solo pudiera ser una, yo sé que... Eh, bueno, antes de esa pregunta difícil, bueno, en realidad es muy fácil. A mí siempre me gustó mucho el tema de la ciencia ficción, al igual que el policíaco. Como decía, mis primeros cuentos transitaban entre el realismo y lo que le llaman ciencia ficción de 5 minutos. Yo, yo quería escribir sobre la tecnología, sobre el Internet, sobre estas leyendas que iban surgiendo, y yo me daba cuenta cómo cada historia que iba escribiendo, pues al final de cuentas era una especie de ciencia ficción casi inmediata. Es muy curioso no es mi primer libro, mi segundo libro, hay un cuento que se llama Turing, donde yo hablaba de cómo una inteligencia artificial recién programada lo que hacía era apropiarse de la personalidad de la gemela, de la esposa del programador, eh, para, para desarrollarse, vamos, y ella pensaba que su esposo realmente estaba siéndole infiel porque lo veía chatear con alguien, y al ella no darse cuenta que no era que era una máquina y no una persona, que ella está convencida de que era alguien, una mujer que estaba coqueteando con su esposo, pues precisamente pasó el test de Turing, que esa IA. Ese libro de cuentos lo leyeron hace como 6 meses en la carrera de de licenciatura en escritura creativa, lo dejé en Guadalajara, lo leyeron, me invitaron a platicar y me encantó como uno de los chicos dijo, es que está bien padre su libro porque es retro. Dije, híjole, hace 10 años era el futuro y ahorita es retro. Sí, el futuro a pasos chiquitos o no tan chiquitos nos va alcanzando. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción. Claro que también me encantaría en un momento dado escribir una novela que no pase en 5 minutos, tal vez 10, 15 años, aunque sea, para que me den margen de publicarla antes de que sea retro. Pero siento que a mí se me da mucho este tema de lo que es inmediato. Me gusta mucho clavarme en lo técnico. A mí me encanta programar y curiosamente pues fui programador 10 años, lo dejé. Entonces, por lo mismo que ya no programo, creo que es una especie de pasión que se quedó ahí. Me gusta ver el código y todo eso lo voy mezclando con la literatura, que creo que es donde viene la ciencia ficción en este libro, sobre todo porque yo procuro de que si algo voy a poner, aunque no esté todavía ya inventado, por lo menos ver si es posible, si es factible. No todo lo dejo a la imaginación, digo, siempre hay que poner un poquito de imaginación, pero trato de ver si por lo menos es factible. Y por ejemplo, en ese cuento en particular, a mí me llamaba mucho la atención que ya empezaban a inventarse los discos duros a bases de proteínas, que ya ahorita es algo que ya tiene unos 5, 8 años que era como, están empezando y ya realmente ya hay algunos discos duros a base de proteínas, como que no fue lo ideal, pero porque ya están otras tecnologías, pero estaban en eso. Y yo decía, claro, si un día vamos a almacenar la mente humana, pues tiene que ser
en discos duros de proteínas. Recuerdo que un poquito de ahí nació ese cuento, de la idea de cómo sería resguardar una mente humana en un disco duro y de pensar si realmente la formación de un cerebro se quedaría quieta. Es decir, ese cuento nace de yo pensar que probablemente una mente humana no se quedaría en una copia, sino que tendrías que, si le estás copiando en un disco duro de proteínas, probablemente estaría viva, estaría pensando, que es algo que después salió en Black Mirror, pero bueno, yo ya tenía el cuento publicado para ese momento. Sí, por ahí muchos me dicen, es que esos guiños a Black Mirror, sí, bueno, coincidimos en muchos temas en la temática, es de mis series favoritas, pero sí, yo pensaba en ese aspecto, en cómo almacenar la mente humana, y de ahí nació un poquito de, bueno, ya tengo la mente humana, ahora vamos por el crimen, el detective, y cómo sería en este futuro, tal vez ya no tan lejano, la idea de la mente humana almacenada. Bueno, esto que me acabas de decir me hace pensar en una, pues como paradoja de la ciencia ficción, o en todo caso de las narraciones que aquí hay en este libro, relativas a la tecnología y este desequilibrio que parece eterno entre lo que se tiene y lo que se desea, o dicho más concretamente, entre para lo que se diseña una tecnología y para lo que se usa al final de cuentas, ¿no? No dudo que haya aspiraciones de verdad idealistas y nobles detrás de algunas tecnologías que hoy son usadas para para el genocidio cultural, para distintas formas de la aberración humana, pero estaban en un inicio, fueron pensadas a lo mejor para limpiar el océano, ¿no? Así hay, digamos, el uso perverso de la tecnología, lo vemos también en, por ejemplo, el, la figura del hacker, ¿no? O sea, hay un trazo ahí de, bueno, una espada ahí que se puede usar para el bien o para el mal, que está trazada la línea por el hacker, ¿no? Sí, exactamente. Hace rato no contesté la pregunta, pero creo que este libro es más policíaco que ciencia ficción, en el sentido de que no todas las historias están atravesadas por la tecnología, la gran mayoría, pero sí todos tienen en común lo policíaco, y pues es un encuentro de policíaco. Entonces, probablemente si me invitan a un encuentro de ciencia ficción, diré que es de ciencia ficción el libro. No, no es cierto, colegas, es policíaco, es policíaco. Las herramientas, sí, definitivamente a mí me queda muy claro que los ingenieros, los científicos que muchas veces crean la tecnología, lo hacen con el afán de crear, sencillamente de ver si pueden hacerlo. A veces si alguno tiene alguna idea de un buen uso, me queda claro que muchas veces ni siquiera eso, sencillamente se plantean, bueno, es posible hacer esto, y empiezan a trabajar en ello pensando sencillamente en la posibilidad de la tecnología, no tanto en sus usos. Lo más terrible es que todos sabemos que en la historia de la humanidad, no solo en estos tiempos, siempre la guerra ha sido la gran motivadora de los avances tecnológicos. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se inventaron no solo la energía nuclear, sino en la Primera Guerra Mundial. Por ahí está este libro, se me fue su nombre, un color casi verde, que trata sobre cómo la tecnología avanzó en la Primera Guerra Mundial y cómo los científicos, por ejemplo, quien inventó el gas mostaza, lo que estaba tratando de crear era un fertilizante, y cosas así. Y ese también es es uno de los motivadores del libro, ciertamente, ver hasta dónde la tecnología se puede usar para el bien o para el mal. Hay cuentos que ya no entran en este libro, que todavía tengo en proceso, pero sí que básicamente yo me he puesto a investigar lugares donde la tecnología ha sido usada para el mal, sobre todo de la computación, y aún antes de la IA ya había muchos casos. Ahora con la IA se ha disparado, ya ha habido robos donde la gente usa esta tecnología del deepfake, ya ha habido robos con drones. Bueno, hace unas semanas en Rusia atraparon un perrito de estos robots nuevos que están haciendo, que salen en Black Mirror. La policía lo vio y dijo, ese no es de los nuestros,
lo atrapan, claro que huyó, les costó trabajo, y cuando lo agarran llevaba un tipo de droga. O sea, lo están usando para cargar droga de un lado al otro, y pues, ¿quién lo manejaba? ¿Quién lo mandó? Pues, quién sabe. Entonces, ya está siendo usada en muy distintas formas, y no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí, allá en Guadalajara, recuerdo que no hace ni un año, 2 años, hubo una ciudad, un poblado fuera de Guadalajara, donde decían, bueno, hay muchísimas cámaras de seguridad, la policía debe tener tu control, y resulta que las cámaras no eran de la policía, eran de los grupos, sí, de poder, digamos, por no mencionar la palabra, no invoquemos a los troles en el Facebook, este, pero usaban las cámaras para vigilar a la población y para ver quién entraba y quién salía. Ya no necesitan halcones cuando tienes cámaras grabando todo el tiempo. Ya sabemos que usan drones. Cada que hay decomisos allá en Jalisco, decomisaron un rancho con armamento y una o dos pistolas antidrones. O sea, ya inclusive tiene la tecnología para que si los atacan con drones ya están más preparados que muchas veces la policía ya, y más a la vanguardia. Entonces, ese es un tema que además a mí también, como pueden ver, a mí me apasiona ver cómo la tecnología va avanzando, y cada que hay algo nuevo me pongo a investigar cómo funciona y qué es para qué puede ser usado, para el bien o para el mal. Ahorita que decías cómo muchos ingenieros pueden estar haciendo algo pensando no en sus finalidades, sino en ver si lo pueden llevar a cabo. Recuerdo esta escena de la primera de Jurassic Park, donde Jeff Goldblum le dice al jefe de los científicos estaban tan preocupados por ver si podían, que no se pusieron a pensar si deberían, ¿no? Y traigo Jurassic Park a colación porque hay un cuento que hace un guiño a Jurassic Park en Ella guardó silencio. Y ese cuento que le hace un guiño a Jurassic Park me gusta en particular porque veo ahí una continuación de algo que yo considero característico de la literatura policíaca mexicana, de la novela negra mexicana, que es la ironía. Nuestra tradición, pues, o sea, estamos siempre pensando en que la policía en México es mucho más falible que infalible, ¿no? Y en ese juego de satirización, pues bueno, está una novela como El complot mongol, hay muchas novelas de Paco Ignacio Taibo II donde la ironía es un eje fundamental. Una de las grandes novelas mexicanas, no grandes novelas del policíaca, sino grandes novelas y grandes novelas de literatura en castellano y grandes novelas de literatura en general, es Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que es una novela perfecta, donde también la ironía es un eje fundamental, ¿no? Entonces, el primer cuento, el que hace un guiño a Jurassic Park, me gusta mucho por eso. Y no quiero entrar en spoilers, quisiera pedirte a ti que nos hables un poco de la idea de ese cuento. Muy bien, sí, ese es de mis cuentos favoritos. Curiosamente, es de los cuentos donde la tecnología tal vez no juega un papel tan fundamental como en otros, aunque también está presente, pero yo siempre digo que este es un libro con humor, porque yo sí traté de que el humor permeara, un humor muy medio negro y retorcido a veces en los demás cuentos, pero creo que ahí es donde el humor es muy claro. Eh, es muy curioso, ese cuento nació de dos o tres ideas, de estas veces pequeñas ideas que están en el aire y que de repente hacen clic en la mente cuando uno se va a poner a escribir. Una de ellas era en algún encuentro de novela negra en Guadalajara, recuerdo muy claramente, no recuerdo quién fue, pero uno de nuestros colegas, que yo nada más, yo a esos encuentros de novela negra iba como lector, tenía apenas un libro publicado y decía, yo un día quiero, fue donde me nació, un día quiero escribir novela negra, quiero escribir policíaco, y alguno de ellos dijo que es bueno, que es parcialmente cierto, que en México no existen los detectives, que la novela negra en México tenía que adaptarse porque, a diferencia de Estados Unidos, donde la figura del detective es algo real, es algo legal, vamos, que en México no existen. Y yo recuerdo que pensaba, bueno, pues ahí está Grupo Zape, precisamente en Guadalajara sí existe. Yo sabía que sí había agencias de investigación, y por mucha casualidad, hace unos años que Hacienda hizo el cambio a esta facturación electrónica, yo en mi trabajo de día me dedico, entre otras muchas cosas, al tema de la facturación, sin ser contador, más bien como de la facturación de la empresa donde laboro. Estábamos viendo todo este tema de las actividades fiscales,
y me encontré que una de las actividades fiscales que tiene Hacienda en su catálogo, donde que uno bajaba de la página, era el de agencias de detectives. Y yo recuerdo muy claramente que pensé, si Hacienda dice que existen las agencias de detectives, existen. Aunque tal vez en la práctica no, tal vez no hay un marco legal, pero por lo menos hay un marco fiscal para que existan. Esa es la primera. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer un día un detective que tenga una agencia por cuestiones fiscales, porque en este cuento, eso creo que no es spoiler, vienen los primeros 3 renglones. Este cuento lo protagoniza alguien que es un coyote en Guadalajara. Creo que la palabra más es un gestor que se dedica como a facilitar trámites, que te dice, bueno, yo hago tal trámite, mira, lo puedo facilitar, yo conozco a las personas indicadas, pero pues él no se puede vender como gestor, entonces él pone su agencia de detectives porque vio que básicamente no pagaban ICR. Y la otra parte que compone este cuento tenía que ver con que un colega, esa es una cosa muy chistosa, un colega publicó un cuento con un par de personajes, se ubicaba en Japón el cuento, además es un cuento de ciencia ficción, a mí me gusta mucho, pero también una charla donde estábamos él y yo, y él estaba hablando de su cuento, yo hablaba de otro mío, y alguien le recriminó, oye, yo ya tengo tu libro, y tu personaje, la protagonista, así no se escribe en japonés, o sea, así no se escribe la latinización o la españolización de ese nombre japonés que estás queriendo poner. La H va al final, no al medio, algo así fue la pelea a media presentación. Y yo recuerdo haber pensado, bueno, al final de cuentas uno es el autor, digo, sí entiendo que hay ciertas convenciones sobre los nombres, pero si uno es el autor y justifica porque se llame de tal o tal forma, pues que se llame así. Otro tema además es, generalmente en mis cuentos y en mis novelas, tengo a mi esposa que es mi primer lector por testigo aquí, pues no van a encontrar, es muy raro que encuentren nombres comunes, digamos. A mí me encanta ponerse a mis personajes nombres extravagantes, nombres que parecen extraños. No sé por qué, no tengo idea de dónde viene eso. Uno llamándose Juan, pero a mí me gusta ponerles nombres raros. Entonces, yo recuerdo que cuando pensé, dijo, bueno, ¿por qué no le pongo? Yo hice un chiste con los colegas aquel día y dije, es que si yo quiero que Juan se escriba con H, yo soy el autor mientras lo justifique. Entonces, ese cuento tenía que empezar así, con Juan Jimeno Jiménez Hernández, pero con H. Juan Jimeno Jiménez Hernández. Es un cuento que alguna vez quise leer en público y me arrepentí porque pues, es un chiste visual, pero de ahí nació la idea de Juan Jimeno, que aparte es de mis detectives favoritos, precisamente porque se presta al humor y tiene mucho de ibargüengoitiano. Sí. ¿Quieres leer algún cuento antes de que pasemos las preguntas al público? O seguimos. No, mire. Ah, ok, ok, ok. No, sí, está bien. Bueno, como quieras, sí, vamos al final dar un momento para preguntas, para platicar con Cástulo. Bueno, entonces, siguiendo con la plática, bueno, ya mencionamos un cuento. Yo querría, igual sin decir yo más spoilers, dejarte a ti la mesa puesta para que nos cuentes. Hay un personaje que aparece recurrentemente, lo vemos en su inicio como detective, ya en su, digamos, en pleno uso de sus facultades y ya en su última parte, digamos, la parte final de su carrera, de nuevo, nunca ha dejado de ser detective, pero ya se ve que estamos hablando de otra concepción del oficio por completo, ¿no? ¿Querrías hablar de este personaje en particular? Sí, claro. Bueno, la idea de esos 3 cuentos nació desde mi segundo libro, que es el libro, digamos, anterior a este. En aquel libro yo trataba de empatar novelas griegas, digo novelas, leyendas griegas o mitología griega con tecnología moderna. Entonces, yo recuerdo haber pensado en la idea de las gorgonas, estas hilanderas del destino, que está la que tiene el pasado, el presente y el futuro. Para aquel libro yo creé, que ya tenía la idea del detective además, entonces yo creé el cuento del pasado, el presente y el futuro,
pero la verdad es que no alcancé como a desarrollarlos, apenas empezaba a meterme al tema de la novela negra y no quedaron en aquel libro. De hecho, el que es el cuento del pasado, digamos, o el primer cuento, no me gustó como, más bien el del presente fue el que no me gustó cómo quedó, el segundo cuento. Y se quedaron ahí en el cajón. Cuando empecé a trabajar en este en este libro, yo dije, bueno, ya tengo como más experiencia, reescribí el primero y el último cuento y decidí pues hacer el cuento que iba en medio, digamos. Y de ahí, por eso es que viene este personaje que transita entre su primer caso, un caso donde digamos ya está establecido como detective, y el último caso, que además el último caso es de mis cuentos favoritos, no tanto por el caso en sí, porque yo sé que el caso también era una leyenda del internet, una especie de leyenda oscura que me encontré por ahí de alguien que precisamente estaba buscando a esta historia, más o menos es literal, relativamente real, alguien que en un foro estaba buscando quien le ayudara a encontrar a la chica de la foto que vio en una página hacía años. Claro que en el foro alguien le dijo, no, mijo, en el internet, o sea, eso se guarda en servidores, se va borrando, luego cambian de administrador y las páginas se venden, se acaban, se acaba este nombre de internet, entonces no hay forma de que encuentres quién es. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Vamos dándole un reto a mi detective. Entonces era la idea un poquito de esta búsqueda de una persona que conoció en algún foro de internet por una fotografía y que se enamora pues de esa fotografía además. Es decir, sí me queda claro que el cliente detective, y bueno, y creo que no sé si lo menciona, pero lo palpa, pues él dice, a mí no me toca juzgar lo que él está buscando, pero ciertamente pues a mí me toca nada más ayudarlo, pero también él cree, pues pobre loquito, ¿no? Pero bueno, vamos a ayudarlo a encontrar a esta mujer perdida de la cual se enamoró hace 20 años. Y ese cuento es muy curioso porque al ubicarlo en el futuro, pero hablando de la tecnología actual, tiene un aire como a retro. Eh, este personaje, pues Dieter, es el mismo el hacker detective. Sí es yo creo que mis personajes favoritos, en el sentido de que creo que es el que encarna sobre todo mejor de toda esta idea que tengo de mezclar género negro con tecnología, con ciencia ficción, este cruce y esta mezcla de géneros. Por ahí un amigo me decía, es que te gustan las mezclas duras, eso de mezclar ciencia ficción con policíaco, con realismo, con distintas cosas. Y sí, algo hay de eso que me gusta mezclar cosas que parecen disímiles. Bueno, y también hay alguna buena nota de crítica social, ¿no? Hay alguna narración muy directa con la realidad mexicana, con nuestros problemas de violencia generada por los cárteles de la droga, por la corrupción de las autoridades, también, que es una de las líneas clave de la literatura negra, ¿no? De novela negra. Sí, exacto. Es curioso, digo, en muchas de las mesas se ha mencionado aquí, ayer también se estuvo mencionando, la literatura negra, la literatura policíaca, tiene esta función de denuncia, por lo menos, de señalamiento, eh, y aunque estos cuentos, yo sé que en apariencia, cuando yo digo, es que son de hackers y crimen, y parecen algo alejadísimo de la realidad nacional, pues yo realmente traté de buscar situaciones reales de la Resolución Nacional donde se pudieran dar y creo que sí sigue siendo válida la denuncia. Hay una serie de cuentos que estoy trabajando que parecen todavía más alejados y que sin embargo muchos son casos reales que se han dado en México. Es decir, uno pensaría que en México los criminales no usan tecnología, pero sí la usan, de igual forma, tal vez no como en otros países, pero se da. Y además llegan los crímenes de otros países. Digo, ya ahorita es bien común que a una institución le hackeen la red y les pidan dinero, ¿cómo se llama? Un ransom, les pidan rescate por la información a través de un virus. Y eso es relativamente muy común. Allá a mi alma mater en Guadalajara les pasó, entró un virus y hubo un día que toda la red del ITESO estuvo secuestrada. Afortunadamente yo tengo un colega del trabajo, un ingeniero que trabaja ahí en redes, y él me decía que ellos tenían todo respaldado, entonces realmente lo único que estaban ellos secuestrando eran como ciertas computadoras
de un departamento que fue el que no siguió además los lineamientos de seguridad que ellos les piden, y lo único que se perdió eran algo así como los documentos que no se habían respaldado en la red, no hubo tanta pérdida, pero sí, es decir, si al ITESO ya quisieron hacerle algo así a universidades, bueno, no hace mucho hackearon Telmex, no sé si supieron, hace un mes o dos, están pidiendo de hecho que todos los que tuvieran cuenta de mi Telmex cambien su password, porque en la Deep Web está la base de datos de los correos y los teléfonos, y que lo peligroso es que parece una cosa inocente. Bueno, Telmex, que gana el hacker. Viene el teléfono, viene el nombre de quien contrató, viene la dirección. Entonces, estas personas que ya hablan para quererte hacer para quererte cobrar, y que te dicen, oye, es que pásame a tu papá, o tengo secuestrado a tu hijo, y que uno se protegía porque se da cuenta que no tiene información tuya, y ahorita te pueden hablar y dice, claro que sé, mire, estoy aquí afuera del número 25 de la calle Jazmín, en la colonia Verde, y estoy viendo tu casa, ¿no? Y el que contrató se llama así, o bueno, no el que contrató, dicen, y tu papá se llama así, o tu esposo, o tú te llamas así, y si le atinan, estoy seguro que por lo menos un escalofrío sí le da a quien está respondiendo la llamada. Ya no es tan fácil colgarles y decir, era una extorsión y no están inventando. Y así ha habido algunas. Estoy ahí en algunos foros de hackers en internet por documentarme, obviamente. Y uno ve las noticias y dices, híjole, ¿cómo es que esto no lo habla nadie? Porque yo veo que ellos sí con toda tranquilidad, tal persona, ya en la Deep Web está esto, o sea, hay noticias especializadas entre ellos, y van diciendo qué es lo que la gente va robando y qué hay en la Deep Web, y yo creo que la gente se preocuparía más, que tal vez está bien. Yo soy el primero que piensa que no podemos vivir en el miedo y no podemos vivir paranoicos todo el tiempo, pero pues no está mal de repente tomar precauciones. Pero sí, yo soy el primero, a veces tengo discusiones con mi esposo porque es que no podemos vivir paranoicos, no es vida, pero ciertamente el meterme a lo digital no abona a la paranoia, ponemos a la de ella. Creo que ahora sí estamos perdiendo la batalla contra el tiempo. Vamos a pasar el micrófono aquí al auditorio por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien desea participar del público? Bueno, pues con el gusto de volverte a ver, como diría una novela por ahí. Me parece bien interesante que hagas esta fusión de lo que te apasiona como oficio o tu profesión y con tu experiencia de poderlo plasmar en una novela. ¿Cuáles fueron tus retos para poderlo tener tangible? Digo, dices que te tardaste un tiempo, ¿no? Sí, bueno, el primer reto era, en términos de construcción, a mí me gusta que mis cuentos sean técnicamente válidos, es decir, que si los lee un ingeniero, un hacker, alguien que sí sabe, no me diga, este se lo inventó, pero que al mismo tiempo, pues no se necesite ser ingeniero para entenderlos. Entonces, cuidar el balance de hasta dónde se mete uno en lo técnico, pero tampoco sin volverlo cansado, sin volverlo especializado. El reto ya de publicarlo, sí me tomó como 8 o 10 años conjuntarlo y publicarlo. Es decir, generalmente en México los libros de cuentos sobre todo siguen este proceso donde uno los escribe, los manda a un concurso, no gana, lo vuelves a corregir, lo mandas a otro concurso, no gana, lo vuelves a corregir, los mandas a otro concurso, no gana. Eh, yo hubo una editorial en la que allá en Guadalajara, donde publiqué una novela. Yo les propuse, oye, pues si ya vas a publicar la novela, aquí están los cuentos, pero ellos me decían, no, vamos quedándonos ahorita con la novela a ver cómo funciona. Entonces se fue quedando ahí. Otro problema que tuve, es que algunos de los cuentos salieron en antologías o en revistas. Entonces eso también ya lo vuelve un difícil, porque hay editoriales que te dicen, es que si no es completamente inédito, no te lo publico. Eh, y en cambio, yo me acerqué a Nitro, aquí está, les tengo que agradecer porque ellos me lo aceptaron desde hace casi 5 años.
estábamos, ya se los había ya lo habían leído, ya lo habían aceptado. Estábamos buscando una coedición y justo nos cayó la pandemia, entonces como se detuvo todo, duró algunos años por ahí en el cajón, digamos, en la espera, y fue hasta hace de 3 años, me parece, que la Secretaría de Cultura, inclusive durante la pandemia, yo lo mandé a Secretaría de Cultura porque hicieron una convocatoria. Pasó un año, pasaron dos, yo nunca supe realmente cuándo se los resultados de la convocatoria. Yo asumí que ya no pues no les había interesado, la había perdido. Y hace como 3 años de repente me hablan y me dice, oye, nos mandaste este libro, te lo queremos publicar. Y en esa llamada aproveché para decirle, oye, pues en Nitro Press ya también me lo aceptaron. ¿Te interesa coedición o hablo con ellos? Digo, aprovechando que está Emilio y Mauricio, ellos saben esa historia. Me dijo, no, claro, nosotros preferimos trabajar en coediciones en la Secretaría de Cultura, pero tienen que hacerlo todo en una semana, porque resulta que por los tiempos de fiscales, todo esto, ya pasó la temporada de las coediciones y no esperábamos que nos dijeras esto, y además con ellos nunca hemos trabajado, entonces les hablé y lo tuvieron en una semana, lo tuvieron en 3 días, todo listo, y lo aceptaron, entonces, y aquí está la prueba. Cuando salió a mí me sorprendió cómo de haber pasado casi 8 años en el cajón, en menos de una semana ya tenía, no una, sino 2 editoriales, la Secretaría de Cultura de Jalisco, Nitropress, que lo publicaron, y que además, pues ya iba a estar para la Feria del Libro, que era 3 meses después, 3, 4 meses después me parece que era, bueno, no sé si exagero, tal vez fue 6 meses, fue por ahí de junio, pero fue todo rapidísimo. Ya cuando menos pensé ya estaba el libro, sucedió muy, muy rápido, pero estoy muy contento, es un libro que me ha dado muchas alegrías, y agradezco de nuevo a la editorial que tuvieron fe en mí, fe en el libro, y a la Secretaría de Cultura de Jalisco que también vio en los cuentos algo que parecía interesante, porque ciertamente el cuento en la Secretaría de Cultura sí le suele publicar el cuento, pero el cuento en las editoriales no siempre es tan bien recibido, y el cuento policíaco de repente menos inclusive, entonces pues apoyaron y aquí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario 2025, les damos las gracias. Cástulo va a estar aquí todavía para firmar algunos libros. ¿Están a la venta aquí a la...? Sí. Aquí están a la venta. Bueno, tenemos que obviamente desalojar el espacio, pero podemos seguir platicando aquí afuera y nada más. Muchísimas gracias.